¿Qué pasaría si te dijera que uno de los asesinos más despiadados de la historia era también el payaso que animaba fiestas infantiles? Que detrás de la sonrisa pintada se escondía un monstruo con un cementerio bajo su casa. Esta no es una película de terror. Es la historia real de John Wayne Gacy, el hombre que mató a 33 jóvenes mientras la sociedad aplaudía su disfraz. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es solo macabro, es verdaderamente inhumano. John Wayne Gacy Jr. nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Desde afuera, parecía que venía de una familia trabajadora típica de clase media-baja. Su padre, John Stanley Gacy, era un veterano de guerra de origen polaco y trabajador de fábrica. Su madre, Marian Elaine Robinson, era una ama de casa entregada. Pero dentro de esas paredes, la historia era otra. Desde muy joven, John sufrió los estragos del alcoholismo y el temperamento abusivo de su padre. John Stanley era un hombre estricto, dominante y brutal. Golpeaba a su hijo con cinturones, lo humillaba verbalmente y lo llamaba marica o nenita cada vez que lo veía débil o enfermo. En 1964, tratando de recomenzar su vida, Gacy se mudó a Springfield, Illinois, donde estudió administración en una escuela de negocios. Fue ahí donde conoció a una mujer llamada Marlene Myers, con quien se casó y poco después se trasladaron a Waterloo, Iowa, donde el padre de ella le ofreció una franquicia de KFC. En ese momento parecía que Gacy había enderezado su camino. Se volvió un hombre respetado en la comunidad. Tenía 2 hijos, dirigía 3 restaurantes, se unió al Jaycees, un club cívico local donde era muy activo y participaba en eventos benéficos. Hasta ahí, todo parecía perfecto. Pero las apariencias, como siempre con Gacy, eran un disfraz más. Detrás de la sonrisa del emprendedor estaba el predador en desarrollo. En 1968 fue acusado de agredir sexualmente a un menor de 15 años. Intentó manipular al chico, sobornarlo, intimidarlo, pero no funcionó. Fue arrestado y sentenciado a 10 años de prisión en la penitenciaría estatal de Iowa. Ahí fue cuando todo comenzó a fracturarse por completo. Su esposa lo abandonó, se divorció mientras estaba preso y nunca más volvió a ver a sus hijos. Sin embargo, incluso en prisión, Gacy manipuló el sistema. Se volvió cocinero jefe, se comportó bien, participó en programas de rehabilitación y a los 18 meses salió en libertad condicional por buena conducta. 18 meses. Por violar a un menor. También empezó a hacer apariciones públicas disfrazado de payaso. Pogo el payaso y Patches eran sus 2 personajes. Animaba fiestas infantiles, visitaba hospitales, siempre con esa pintura grotesca. Pero ese maquillaje no era el de un payaso alegre, era algo más siniestro. Pogo tenía bordes puntiagudos en la boca y los ojos, algo que los payasos profesionales jamás harían porque visualmente genera incomodidad, no ternura. Mientras tanto, su casa del 8213 de la calle Summerdale en Norwood Park se convertía en su propio matadero silencioso. Gacy comenzaba a secuestrar, violar y asesinar jóvenes. La casa de John Wayne Gacy en Norwood Park pronto se convirtió en el escenario principal de una serie de horrores. A simple vista, era la casa de un empresario exitoso, con decoraciones típicas, un jardín cuidado y una sonrisa en la puerta. Pero por dentro, el lugar estaba cargado de un olor extraño y una atmósfera espesa. Varios vecinos se quejaban, pero Gacy siempre lo atribuía a problemas de cañerías o humedad. Mentía con una facilidad escalofriante. Entre 1972 y 1978, Gacy llevó a cabo una cadena de asesinatos que dejaron Gacy usaba un garrote improvisado, toallas, cuerdas o hasta sogas de nylon para quitarles la vida lentamente. En algunos casos incluso los revivía después de dejar de respirar, solo para seguir jugando con su sufrimiento. Una crueldad inhumana, metódica, perversa. Luego los enterraba en el sótano de su casa. Había cavado zanjas estrechas donde colocaba los cuerpos uno al lado del otro como en una fosa común casera. Cuando ya no quedaba espacio, empezó a arrojar cuerpos al río Des Plaines. En total, Gacy mató al menos a 33 jóvenes. De esos, 26 fueron encontrados debajo de su casa.
Otros 7 fueron arrojados al río o enterrados en otros lugares. Muchos de ellos fueron identificados décadas después gracias a pruebas de ADN. Una de las primeras víctimas confirmadas de Gacy, uno de los primeros jóvenes que le dijo que no, que le reclamó, que no se dejó manipular, y por eso lo mató. John Butkovich tenía 17 años. Era un joven tranquilo, trabajador, de origen croata, con una vida bastante normal en los suburbios de Chicago. En 1975 buscaba algo de dinero extra para ayudar a su familia, así que aceptó un trabajo con un contratista local, que pagaba bien, John Wayne Gacy. John era uno de tantos adolescentes contratados por Gacy en su empresa PDM Contractors. Al principio todo parecía bien. Trabajaba duro, aprendía rápido y se llevaba bien con los otros muchachos. Pero un día John empezó a molestarse porque Gacy no le estaba pagando. Molesto pero con respeto, el joven fue a confrontar a su jefe. El 22 de julio de 1975, John fue a la casa de Gacy a reclamarle el dinero que le debía. Le dijo que no se iría sin su pago. Fue la última vez que alguien lo vio con vida. Al día siguiente, su coche apareció estacionado justo frente a la casa de Gacy, con las llaves puestas, pero sin rastro de John. Su familia denunció la desaparición de inmediato. Su padre fue directamente a hablar con Gacy, cara a cara. ¿Y qué dijo Gacy? Que sí, que el chico había estado ahí, pero que después se fue por su cuenta. Lo dijo con calma, con frialdad, como si nada. La policía le creyó. Nadie tenía pruebas. Nadie entró a su casa. El caso quedó frío. John Butkovich quedó olvidado por 3 años, hasta que la verdad empezó a salir a la luz con la desaparición de Robert Piest en 1978. Robert Piest, el chico que no volvió a casa. Era el 11 de diciembre de 1978, una noche fría en Des Plaines, Illinois. Robert Piest tenía apenas 15 años. Era un chico inteligente, educado, con una sonrisa tranquila y una familia que lo adoraba. Ese día, Bob trabajaba su turno después de clases en una farmacia local. Todo iba normal, hasta que apareció un hombre, un contratista de construcción simpático, hablador. Decía que podía ofrecerle a Robert un trabajo mucho mejor pagado que el de la farmacia. El chico se lo comentó a su madre, que lo esperaba en el auto. Le dijo: «Voy a hablar con este tipo, no tardó nada». Y nunca volvió. Pasaron minutos, luego 1 hora, luego el pánico. La madre supo de inmediato que algo andaba mal. Llamó a la policía. No tardó en descubrir que el último hombre que habló con él fue John Wayne Gacy, dueño de la empresa de construcción PDM Contractors. Cuando los detectives tocaron la puerta de Gacy, él sonrió, bromeó y dijo que ni siquiera conocía a Robert. Pero algo olía mal, literalmente. Desde la primera visita, los policías notaron un olor fétido dentro de la casa, algo nauseabundo que Gacy atribuyó a humedad y cañerías viejas. Pero el caso siguió su curso. Investigando, los oficiales descubrieron que Gacy tenía antecedentes de abuso sexual a menores en otro estado. ¡Boom! Se encendieron todas las alarmas. Un juez autorizó una orden de allanamiento. El 21 de diciembre de 1978, cuando entraron en la casa de Gacy, lo que encontraron fue el infierno. En el sótano, tierra removida, ropa ajena, objetos de chicos desaparecidos y un anillo con las iniciales de otra víctima. Todo apuntaba a una sola conclusión: Gacy era un asesino serial. El arresto de John Wayne Gacy desató una tormenta mediática sin precedentes. La magnitud de sus crímenes paralizó a Estados Unidos. En cuestión de días, su rostro se convirtió en la imagen del mal absoluto, un hombre que actuaba como ciudadano modelo mientras ocultaba un cementerio bajo su propia casa. El juicio comenzó en febrero de 1980, en Chicago. Desde el primer día fue un espectáculo. Los medios lo cubrían como si fuera una serie de televisión en vivo. La fiscalía presentó un caso sólido y estremecedor, y la confesión detallada del propio Gacy. Cada día el jurado escuchaba relatos que dejaban a todos sin aliento. El equipo de defensa, por su parte, alegó que Gacy sufría de una enfermedad mental severa y que no podía ser considerado penalmente responsable.
pero los psiquiatras forenses dejaron claro que, aunque perturbado, Gacy sabía perfectamente lo que hacía. Era manipulador, astuto, metódico. Un monstruo, sí, pero uno plenamente consciente de sus actos. Era una fuerza de destrucción humana. El 13 de marzo de 1980, el jurado deliberó por menos de 3 horas. El veredicto fue unánime. Culpable de 33 cargos de asesinato. Gacy fue condenado a muerte. Al escuchar la sentencia, no mostró remordimiento. Solo dijo, «La única cosa que maté fue el tiempo». Gacy pasó los siguientes 14 años en el corredor de la muerte en la prisión de Menard, Illinois. En entrevistas insistía en que era inocente. Decía que las muertes fueron accidentales, o culpaba a empleados suyos, negando toda responsabilidad, a pesar de su confesión inicial. Finalmente, el 10 de mayo de 1994, John Wayne Gacy fue ejecutado por inyección letal en la prisión de Stateville. Su última comida fue una cena típica estadounidense: pollo frito, papas fritas, camarones fritos, fresas y una Coca-Cola Diet. En sus últimos segundos, cuando le preguntaron si tenía unas últimas palabras, Gacy respondió con frialdad: «Kiss my ass». Dale like, suscríbete y activa esa campanita como si fuera una bomba de tiempo, porque la próxima historia te va a volar la cabeza. Y si no me crees, mira esta que te dejo aquí.